Hicimos el acuerdo porque este degenerado me estuvo acosando sexualmente. ¿No te pagó él? No me ha pagado, ya va un mes. No le pagué porque ella violó la cláusula de privacidad. Vacaciones a Hawái pagadas del bolsillo del jefe de mi mujer por haberla acosado sexualmente. Entonces Señor voy a Pimienta. dejar que un degenerado me Doctora, siga acosando. Tu marido Usted está te al lado, hundió. entonces, de los Yo estoy hombres, al lado de la ley. Al que no le guste, que chifle. Y me fui con la idea de que en algún momento de verdad yo iba a tener el Mesías. ¿Cómo que el Mesías? La verdad, yo soy el elegido de Dios. Ay, por Dios. Ay, no hable tontera. Como no podía tener relaciones, yo le hice sexo oral como ayuda. Es que estaba nervioso y necesitaba que me ayudara poquito para sacar mi semen. Y Dios no te dio una mano, porque mira que si Dios te habla... Yo nunca... Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El periodista norteamericano Bill Balance dijo: cuando un hombre está enamorado o endeudado, la ventaja es de alguien más. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. O sea que el enamoramiento y la deuda lo ponen a uno en desventaja. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La doctora va a fallar a favor mío. Tengo un acuerdo firmado de $50,000 y él me tiene que pagar ese dinero. Soy un degenerado, sí. La acosé, sí. Hay un papel firmado que ella violó. No le voy a pagar. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor. ¿Qué seguro vienen ustedes? Me gusta. Vamos a ver. Venecia. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tú eres la demandante. Explícame es. quién es Héctor, por qué lo estás demandando y qué pides para que se resuelva este problema. Este señor Héctor, mi ex jefe, vengo aquí justamente para pedirle y exigirle que me pague la cantidad de $50,000 de un acuerdo que él y yo firmamos. La cuestión es esta. Hicimos el acuerdo porque este degenerado me estuvo acosando sexualmente en el trabajo, mientras yo estaba trabajando para su empresa. O sea, tú fuiste empleada del señor. Así es, yo fui empleada. Ok. Y durante la empleomanía tuya en su empresa, él te acosaba. Él me acosaba sexualmente. Ok. Me mandaba emails diciendo que le gustaban mis glúteos, mis piernas. Eso es irrelevante para este caso. Es mira, irrelevante. Aquí Está estamos bien, hablando de una violación. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es irrelevante. Ya yo voy a ir al grano, tranquilo. Entonces, eventualmente, ¿qué hace? ¿Te vas de allí del trabajo? Así es. Llegamos al acuerdo de, como yo estuve juntando las evidencias de los papeles que me daba, de los emails, los guardaba y de muchas otras cosas, evidencias, yo fui y me le enfrenté. Y le expuse que si él no me dejaba de acosar sexualmente, yo lo iba a demandar con la policía o a una corte. Claro que el señor se defiende porque está en su integridad y está... Entonces decidieron hacer un contrato donde él te iba a pagar la suma de $50,000 por los daños ocasionados por el acoso sexual. Pero no todo es eso, doctora. Ajá. Él dijo que dentro de 15 días me iba a llegar mi cheque de $50,000. ¿Dónde está el acuerdo? Aquí tengo la prueba. Aquí tengo yo el acuerdo. De la violación. Tráeme el acuerdo, ven. Y me gustaría que lo leyera. Gracias. De nada. Convenio extrajudicial entre Venecia y Héctor. Acuerdo. El acreedor ofrece abonar al deudor, acepta la suma de $50,000 en un plazo de 15 días laborales
que se imputa por todo concepto de capital, intereses, etcétera. El motivo del presente convenio extrajudicial producirá también la expresa renuncia de derechos sin tener entonces al creador... Ok, no tenías más reclamo. Cláusula de privacidad. Ambas partes se comprometen a mantener los detalles de este acuerdo en total privacidad, de modo que si en algún momento o por cualquier motivo alguna de las partes hace público los detalles de este acuerdo, el mismo queda totalmente anulado. Ok, perfecto. Entonces, esto se firmó el 16 de febrero. ¿Y cuánto tiempo pasó? A los 15 días, porque era 15 días. ¿No te pagó él? No me ha pagado, ya va un mes. No le pagué porque ella violó la cláusula de Yo no he privacidad. violado ninguna Tú violaste la cláusula de privacidad y divulgaste... Espérese un momento. En algún momento pasaron los 15 días y tú fuiste y le dijiste, oye, Así es, yo le marcaba. Y él te dijo que no. Y él sacaba infinidad de cosas que no me podía depositar, que no me lo podía dar. Entonces, ¿qué opté? Venir aquí con usted para que me él ayudara. estuvo de acuerdo en pero eso es hacerlo. mentira. Yo le Así dije es, él precisamente estuvo en por qué acuerdo. no. Tú estuviste de acuerdo. Ok. ¿Algo más en tu demanda? Nada más, doctora. Ya, eso es todo. Tú lo que vienes es por incumplimiento de contrato. Él no te ha pagado los $50,000 que ustedes acordaron por el acoso sexual laboral. Perfecto. Héctor, responde. ¿Por qué no lo has pagado? Doctora, yo no le he pagado a esta mujer, ni le voy a pagar un centavo, porque ella violó la cláusula de privacidad, publicando en Facebook, a través del Facebook de su esposo. Y a mi esposo no lo estés metiendo aquí porque el acuerdo es entre tú y yo. Aquí tengo la evidencia. Le voy a pasar la evidencia, doctora. Le voy a pasar la evidencia. Esta también la tiene producción para que todos podamos observarla. Me tienes que pagar. Póngala, No te voy a señor pagar un centavo. director. Tienes que pagar. No te voy a pagar un centavo. Póngala, señor director. Bueno, entonces vemos aquí, dice, vacaciones a Hawái pagadas del bolsillo del jefe de mi mujer por haberla acosado sexualmente. Pero hay algo interesante en tu evidencia. Espérate, un momentito. Hay algo interesante en esta evidencia. Por ejemplo, aquí no sale el nombre de tu empresa, no sale nada que te identifique a ti. Doctora, esta mujer era mi secretaria. Esta mujer tenía acceso a todos mis clientes, a empleados de la oficina con los que se llevaba y que están en su cuenta de Facebook y que tuvieron acceso. Pero espérate un momento, esta no es la cuenta de ella, esta es la cuenta del esposo. Así es. Y tuvieron esos empleados y esos clientes acceso a esta imagen a través de la cuenta de ella, que ella es amiga de su esposo en Facebook. Claro que y por no. ese documento que usted tiene ahí en mano llegó a mi escritorio por parte de una empleada. No tiene nombre de tu empresa, sabe lo que es entrar a tu propia empresa, subir por el elevador y cruzar por el pasillo y que tus empleados no puedan ni voltearte a ver y te bajen la cara, ya está, se sonrían. Me tienes que pagar mis por detrás por esta $50,000. situación que estaba convenida, estaba por convenio y por escrito. Así es, doctora. Aquí el eje legal de este caso es bien interesante, porque estamos hablando de lo siguiente. Cuando uno firma un contrato que tiene una cláusula de confidencialidad, y déjeme decirle, muchas veces estos contratos por acoso sexual en trabajo siempre tienen una cláusula de confidencialidad para evitar, bueno, pues este tipo de problemas que están hablando ellos. ¿A dónde extiende esa cláusula de confidencialidad? Le extiende a los miembros de su familia. Si usted firma un contrato confidencial y usted se lo cuenta a su hijo y su hijo utiliza esa información para propagar esa información, está violando también la confidencialidad que usted firmó, y ese es el tema de este caso. Tú dices que es lógico que la gente buscara en la página del marido de ella, porque el marido de ella y ella son amigos en Facebook. Es correcto. Y que iba a ser fácil, entonces, doctora, conectarlo contigo y el contrato. Entonces, ¿qué daños estas pérdidas, qué pérdidas has tenido? Son daños millonarios, doctora, como le comentaba de inicio. Él es el que está incumpliendo el acuerdo de no pagarme los $50,000, muy bien, doctora. ok, perfecto. Es simple, este caso es simple, es de un tema. Ok, ¿quién trae testigos en este caso? Yo traigo testigos. Pasemos al testigo del caso, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora ¿Su nombre? Polo. Mario. Soy el esposo Mario. de Vanessa. Ah, tú eres Mario, el esposo de... Sí, así es. De Venecia. Ok, Mario, voy a hacer un corto receso y a la vuelta tomamos tu declaración en este caso. Perfecto, regresamos doctor. enseguida.
defender a mi esposa. No, tú no vienes a defender a nadie. Tú vienes aquí a sacar la pata del cubo. Tu mujer hace un contrato de $50,000 con el jefe que la estaba acosando sexualmente. Y tú no lo leíste. Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de